Quiero hoy compartirte una palabra que el Señor sembró en mi corazón y espero que sea de bendición hoy para tu vida, porque estaba reflexionando en la palabra del Señor en cuando nuestras bendiciones se convierten en nuestro propio límite. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y hemos clamado para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, para que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestra casa, obre en nuestro matrimonio, obre en nuestros hijos, nos lleve a concreciones de sueños, de anhelos? Pero ¿cuántas veces eso se comienza a transformar en nuestro propio límite, en nuestro propio lugar de esclavitud? Y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Génesis, allí en el capítulo número 50. Usted allí está terminando el libro de Génesis, se está terminando allí con la historia de José y sus hermanos que van a buscar refugio en la tierra de Egipto, producto de un tiempo de hambre, de un tiempo de improductividad, de escasez que estaban viviendo. Y José, que estaba allí gobernando, usted conoce la historia, estaba gobernando allí Egipto junto al faraón, los recibe. El problema es que esto era para un tiempo. El pueblo de Dios se traslada a vivir a Egipto, pero esto era algo temporario en los planes del Señor. Pero esa bendición de tener alimento en ese lugar, de comenzar a producir en ese lugar, se transformó en un tiempo de esclavitud. La historia nos cuenta allí en Génesis 50, en los últimos versículos, que José muere en ese lugar, le pide a sus hijos y a sus familiares que lo entierren en la tierra prometida. Pero cuando usted da vuelta la página y comienza el libro de Éxodo, usted se encuentra con un relato un poco estremecedor. ¿Por qué? Porque comienza allí el capítulo 1 diciendo quiénes eran los que habían entrado a Egipto, y usted comienza a leer los nombres de los hermanos de José, en el primer, en el segundo y en el tercer versículo. Y dice allí el sexto, el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. El verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también sea una sobre nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje. El verso 12 dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que sucedió en este lugar? Los hijos de Israel, los descendientes de José y de sus hermanos, comenzaron a multiplicarse en una tierra que no era su tierra.
Comenzaron a multiplicarse en un lugar en el cual no habían sido destinados ni predestinados. Comenzaron a multiplicarse y a crecer. Y dice que cuanto más los oprimían las nuevas autoridades con tributos, con trabajos forzosos, más dice que ellos crecían en número, a tal punto que comenzaron allí a crecer y a formar un pueblo temible dentro de otro reino al cual no pertenecían. Entonces hoy quiero hablarte sobre esto. La bendición que para esta gente fue un día Egipto, un lugar donde ir a buscar refugio, donde ir a buscar comida, donde ir a buscar salvación, se transformó en su lugar de esclavitud. Se transformó en el lugar donde fueron tomados como esclavos, donde comenzaron a matar a sus hijos. Usted conoce luego la historia, al punto que Dios tuvo que llamar a un libertador para que pudiera sacarlos de ese lugar hacia la tierra prometida. Si usted lee el capítulo 3, el verso 7, dice que Jehová está hablando allí a su hijo y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de las manos de esos egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel. El Señor tiene que gestar un plan, levantar a un hombre para que pueda traer libertad a esa cautividad, porque el lugar de la bendición se había transformado en un lugar de opresión. Y hoy quiero hablarte a vos y preguntarte: ¿qué estás haciendo con tu bendición? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo en ese lugar donde Dios te ha llevado? ¿Te has estancado o estás dando fruto? ¿Te has sentado a esperar cómo la vida se pasa? ¿O has dicho: algo tengo que hacer? ¿Sabes qué? El destino de esta gente no era quedarse en Egipto. Era una tierra prometida. Esa era la promesa de parte de Dios para sus hijos. Sin embargo, ellos no pudieron entender eso. Y ese lugar que era momentáneo se transformó en un lugar de esclavitud. Hoy quiero hablarte a vos que sentís que estás estancado, que sentís que estás siendo esclavo quizás en tu propia casa, que estás allí en cautiverio y decís: yo sé que hay algo más para mi vida, yo sé que hay algo más poderoso de parte de Dios para mi casa, mi familia, pero estoy en un lugar en el que siento que no puedo avanzar, porque eso era lo que le estaba pasando a este pueblo. Estaban creciendo, pero comenzaron a limitarlos, comenzaron a tomarlos como esclavos, a hacerlos trabajar, a cobrarles tributo, allí tratando de controlarlos y de limitarlos, porque eran temibles para el pueblo egipcio. Yo quiero animarte a que hoy vos puedas creer que sos temible para el infierno. Lo que vos haces, lo que Dios ha depositado sobre tu vida, trae temor al mismo infierno, porque es algo tan grande lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Es tan poderoso que el mismo infierno teme. Por eso intenta limitarte, por eso intenta allí coaptar tu accionar, por eso intenta allí retenerte, detenerte. Pero yo quiero hoy declararte que a libertad nos ha llamado el Señor. Hoy hemos orado por libertad hace un momento y creemos que Dios trae libertad. Dios rompe cadenas. Dios hace las cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Su palabra dice que lo que ojo no vio, ni oído ha oído, es lo que Dios tiene para ¿quiénes?
para nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén, yo la creo para mi vida. Lo que ojo no vio, ni oído ha oído, ni aún dice su palabra lo que ha subido al corazón del hombre. Es decir, Dios tiene planes mucho mayores para tu vida. Dios tiene planes grandes para tu casa, para tu familia, que vos ni siquiera has oído, ni siquiera has pensado y que jamás has visto. El problema es que muchas veces creemos que nuestra bendición se limita a nuestra necesidad temporal, porque eso era lo que le pasaba al pueblo de Dios. Ellos habían entrado en un tiempo de crisis, de escasez, de necesidad. Dios había abierto una puerta allí en Egipto a través de José. El tema es que Dios tenía algo más grande, pero ellos lo único que querían quedarse era con su satisfacción momentánea. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos pasa. Creemos que el milagro que Dios ha preparado o el destino que Dios ha preparado solo tiene que ver con nuestra necesidad momentánea, con ese milagro urgente, con esa situación difícil que hoy podamos estar atravesando. Hace un momento hemos orado por las peticiones y yo tengo fe que Dios está respondiendo. Si hoy has venido con una necesidad, yo tengo fe de que Dios va a responder, de que Dios abrirá una puerta los próximos días, de que algo poderoso se desatará. Pero ¿sabes qué? Eso no es todo lo que Dios tiene para tu vida. Eso no es todo. Dios tiene algo más grande. ¿Puedes declarárselo al que está a tu lado? Dios tiene algo más grande. El problema con tus hijos es pequeño a comparación de lo que Dios tiene planeado para hacer con ellos. La restauración de tu matrimonio es pequeña a comparación de lo que Dios ha planeado para tu familia. Ese problema económico que tienes que resolver en los próximos días, ese problema judicial, yo no sé cuál sea, es pequeño en comparación a lo que Dios ha preparado. El Señor tiene que enviar a un libertador para abrirle los ojos a su pueblo y para llevarlos al lugar donde Él había planeado. Esa tierra, dice su palabra, que fluía leche y miel. Era una tierra buena, era una tierra donde iban a vivir en libertad, donde no iba a haber opresión, donde no iba a haber enfermedad, donde no iba a haber muerte, donde no iban a matar a los niños. Era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra de bendición. Pero muchas veces estamos tan enfocados en nuestra necesidad que nos perdemos de las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira, hay una historia en el Evangelio de Lucas que dice, es Lucas 17. Seguramente conoces la historia. El verso 14 es la historia donde Jesús sana a 10 leprosos. ¿Conoces esa historia, verdad? Jesús sana a 10. Jesús les dice, vayan y van a ser limpios. Y cuando están allí de camino, se dan cuenta que la lepra había desaparecido de su cuerpo. Pero dice la palabra, ¿qué pasa? Que solo uno volvió a agradecer a Jesús. Solo uno volvió a agradecer a Jesús. El verso 14 dice, cuando él los vio, le dijo, muéstrenles a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este. Y este era samaritano. Entonces Jesús le pregunta, ¿pero no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? Y dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dice a este hombre, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos 10
necesitaban un milagro. ¿Cuántas creen que Dios puede obrar como Jesús lo hizo en ese momento y salvar y sanar? El problema es que 9 entendieron que la lepra era todo lo que necesitaban. Sin embargo, solo 1 se quedó con la mejor parte. Porque ¿saben qué? Cuando regresó y dio gracias al Señor, Dios no solo le había dado la sanidad de su cuerpo, sino que Jesús le entregó la salvación de su alma. ¿Sabes qué? Lo que hoy estés necesitando es tan pequeño en comparación con lo que Dios ha planeado para tu vida. Pero sabes que eso depende de una actitud de corazón. Eso depende de qué hacemos nosotros con el milagro que Dios nos presenta cada día en nuestra vida. Mucha gente que viene a la iglesia producto de una necesidad, recibe su milagro, recibe sanidad, restauración y simplemente se queda con esa parte de la vida y de la comunión con el Señor. Pero hoy yo vengo a decirte que hay una parte mucho mayor, mucho más grande de parte de Dios para tu vida. Que no solo es la sanidad, no solo es la restauración, no solo es allí el cubrir en esa necesidad momentánea, sino que es algo más grande. Es la salvación de tu alma, es la salvación de tu casa, es la salvación de tus hijos, es la salvación de tu familia. Porque decíamos recién, lo que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene algo más grande, querido hermano. Dios tiene algo más poderoso. El milagro que estás a punto de recibir no se puede transformar en un lugar que te retenga, en un lugar que te limite, porque el accionar de Dios es mucho mayor de lo que vos estás creyendo. Dios es un Dios integral, Dios es un Dios completo, Dios es un Dios que no se le escapa ningún detalle. Si hoy has venido buscando algo específico, tenés fe que Dios tiene el poder de hacerlo. Así como Jesús sanó a esos leprosos, Dios tiene el poder de sanar tu vida. Dios tiene el poder de restaurar tu casa. Dios tiene el poder de hacer que tus hijos vuelvan a los caminos del Señor. Dios tiene el poder de prosperarte, de hacer que ese trámite se libere, de que puedas cobrar eso que te deben, de que puedas cancelar tus deudas. Dios tiene el poder, pero ¿sabes qué? El poder de Dios no se limita a ese milagro. El poder de Dios es un poder integral, es algo mucho mayor, es algo poderoso, tan en gran manera que nosotros no ni siquiera podemos imaginarlo. La situación tiene que ver que nosotros muchas veces decidimos quedarnos en Egipto porque allí estamos cómodos. ¿Y cuánta gente viene a la iglesia, recibe un milagro, recibe un favor de Dios, recibe algo que estaba buscando, algo que estaba esperando, pero allí se queda y con eso se conforma? Y Dios tiene planes de bien, nos dice su palabra, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, que nosotros nos quedemos con el milagro momentáneo nos hace perder de las maravillas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si vos simplemente te quedás en Egipto, Dios no puede obrar en gran manera y en manera integral sobre tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a salir del lugar de confort e ir en búsqueda del milagro? E ir en búsqueda de la bendición integral, de la bendición completa. El libro de Juan nos dice en su palabra que el Señor ha venido para que tengamos vida
y vida en abundancia. El tema es que muchas veces nosotros nos quedamos con la primera parte de ese versículo y creemos que Dios solo ha venido para cubrir esas necesidades momentáneas, esas necesidades temporales, esas necesidades allí que apremian nuestra vida. Pero hoy he venido para decirte que Dios quiere que tengas una vida y una vida en abundancia. Él ha venido para que tengas una bendición integral en tu vida, para que cada área de tu vida esté cubierta con la presencia del Señor, para que cada área de tu vida esté cubierta con la misericordia, la gracia y el favor de Dios, porque Dios no lo podemos limitar, queridos hermanos, a un milagro ocasional que estemos necesitando. Gloria a Dios por eso, gloria al Señor, porque Él se manifiesta diariamente en cada uno de nosotros. Pero lo que Dios ha venido a darnos es una vida en abundancia. Eso significa una vida integral. Eso significa que el Señor no solo está para nuestra necesidad momentánea, sino que el Señor está para bendecirnos integralmente en cada área de nuestra vida, en cada rincón de nuestra casa. No podemos entender el obrar de Dios solo con accionares pequeños. Debemos buscar al Señor para que Él se manifieste de una manera completa. ¿Puedes declarárselo al que está a tu lado? Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera completa. Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera completa. No podés permitir que tu comunión con el Señor se limite a tu necesidad diaria. Dios quiere bendecirte integralmente. No podés permitir que tu comunión con el Señor, tu conexión con el Señor, se limite a esa vez en el mes que necesitas que Dios te dé una mano. Muchos cristianos dicen: yo cuando tengo una necesidad oro. No, se ora todos los días. Cuando tengo un problema vengo a la iglesia. No, se viene a la iglesia con regularidad. Yo cuando hacen las cadenas de ayuno y oración, ayuno allí y me uno. No. El ayuno, la oración, la búsqueda, el servicio es un hábito que debemos desarrollar como cristianos todos los días de nuestra vida, que sea algo continuo. El ayuno, quizás decís: yo no puedo ayunar todos los días. Bueno, pero que sea una rutina, una disciplina en tu vida. No podés orar las 24 horas del día, claro que no, pero que sea una disciplina levantarte, clamar al Señor, buscarle al Señor, porque si no, lo único que hacemos es encasillar el obrar de Dios y lo buscamos cuando nuestras necesidades nos apremian. Pero Dios quiere que estemos con Él y que estemos conectados a la fuente 24/7. ¿Cuántos dicen amén a eso? 24/7. Y usted dirá: ¿y cómo hago eso? ¿Cómo le pido a Dios eso? ¿Cómo hago que Dios sea el centro de mi vida? ¿Cómo le permito al Señor que Él tome el dominio de mi vida y que Él me lleve a esos lugares? ¿Y cómo no le imito el accionar del Señor? Hay una historia en el libro de Crónicas, en el capítulo número 4. Es un hombre que cambió su destino por un destino de bendición. Es un hombre que con una oración sencilla, quizás usted lo conoce, es la oración de Jabes. Estoy en el libro de Crónicas, en el capítulo 4, en el verso 9. Un hombre que cambió su destino de maldición por un destino de bendición, con un simple clamor, con una simple oración. La diferencia que marcó a este hombre es que él lo pudo hacer con todo su corazón. Y dice la palabra del Señor
y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Mire, su madre había marcado su vida con una palabra de maldición. Le puso Jabes por nombre. Dice: por cuanto lo di a luz en dolor. Es decir, este hombre estaba marcado, sellado para vivir una vida de dolor, de frustración. Pero dice el verso 10 que Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Cuántos hoy van a invocar al Dios de Israel? Diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes le había pedido. Mire, aquí hay 4 cosas que este hombre pide. Diga conmigo: bendición integral. No, dígalo más fuerte: bendición integral. Si me dieras bendición, es decir, Jabes le dice: si me bendijeras, Señor, si me bendijeras. ¿Cuántos dicen eso en esta mañana? Si ensancharas mi territorio. Diga conmigo: necesito expandirme. El lugar donde estás, la bendición que Dios te ha dado, no puede ser tu límite. Es necesario que te expandas. Decí conmigo: necesito expandirme. El lugar donde estoy es demasiado pequeño para contener lo grande que Dios tiene preparado para los próximos días. Egipto, el lugar que ocupaba el pueblo de Dios en Egipto, era demasiado pequeño para que su pueblo recibiera lo grande que Dios había preparado. Es por eso que el Señor necesita sacarlos de ese lugar, llevarlos a una tierra que fluyera leche y miel. Dice Jabes: si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo. ¿Cuántos necesitan la protección del Señor sobre su vida? Y sigue diciendo allí la palabra del Señor: y me librarás del mal. Diga conmigo: y me librarás del mal. ¿Cuántos creen que en esta mañana el Señor tiene el poder para bendecirte, para ensanchar tu territorio, para librarte del mal y para estar contigo todos los días? Hoy vamos a orar en esta mañana y vamos a creer que el Señor puede sacarnos de nuestro lugar de confort y llevarnos a un lugar más espacioso, un lugar de bendición. Quizás hoy has venido buscando un milagro que tiene que ver con tu necesidad. Hoy el Señor te dice: hay algo mucho más grande para tu vida. Quizás hoy has venido orando por ese hijo que se fue de tu casa. Y Dios te dice: yo tengo preparado un destino de bendición para ese que hoy está lejos. Quizás hoy has venido buscando una respuesta a un diagnóstico difícil que te puedan haber dado. Dios te dice: yo tengo sanidad integral para tu cuerpo. No solo voy a obrar en ese estudio, voy a obrar integralmente en tu vida. Quizás hoy has venido buscando que el Señor abra una puerta en alguna área para los próximos días. Dios te dice: tengo un lugar reservado especialmente para vos. No limites tu bendición. Permitile al Señor que Él te lleve a un lugar espacioso. No te conformes, no te quedes ahí cómodo, no te quedes ahí en tu zona de confort. Permitile que Dios te lleve a un nuevo tiempo. ¿Sabes que el pueblo de Dios fue llevado a una tierra
que fluía leche y miel. Y usted conoce la historia, yo no lo voy a leer porque se va a hacer un poco larga. Cuando comienzan a atravesar el desierto, comienzan las quejas, ¿verdad? Comienzan las quejas porque decían, en Egipto teníamos que comer, en Egipto estábamos seguros, ahora en medio del desierto ya no hay nada, estamos no solo inseguros, sino desprovistos. Y comienzan las quejas. Yo hoy quiero declararte algo. Cuando el Señor te esté llevando a una tierra que fluye leche y miel, el enemigo se va a levantar, el enemigo te va a hacer querer dudar, el enemigo va a querer apoderarse de tus emociones, el enemigo va a susurrar a tu oído trayéndote desesperanza, trayéndote duda, trayéndote inseguridad, pero el Señor te dice: mayor es el que te ha prometido. Su palabra nos dice que el que comienza la buena obra será fiel en completarla. No escuches lo que el enemigo susurra a tu oído. Mantén tu mirada enfocada en lo que Dios está a punto de hacer. No susurres, no permitas que el enemigo hable a tu oído y que eso gane tu corazón. Manténete enfocado en lo que Dios tiene para tu vida y algo poderoso se desatará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tarde o temprano llegará bendición a tu vida. Quiero que te pongas de pie en esta mañana y quiero que juntos oremos. Hace un momento oramos por esos milagros que estamos necesitando. Esa canasta está llena de peticiones, esa canasta está colmada de necesidades. Pero hoy quiero que oremos por tierras prometidas. Hoy quiero que oremos para que puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Sácame de este lugar de confort. Sácame de este lugar y llévame a un lugar donde realmente pueda haber fruto. Llévame a un lugar donde esté tu bendición, donde vos hayas destinado para mi vida. El libro de Lucas, en el capítulo 13, cuenta una parábola de una higuera estéril, una higuera que no estaba dando fruto. Y llega allí un hombre, dice Lucas 13, el verso 6. Había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, pero no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto, pero no lo encuentro, no lo hallo. Córtala. Y me encanta esta pregunta, porque dice: ¿para qué inutilizar también la tierra? ¿Sabes qué? Si el lugar donde vos estás no es un lugar donde estás dando fruto, no es un lugar, una tierra donde Dios realmente hace que fluya la leche y la miel, no es la tierra que Dios ha predestinado para tu vida. Hay 2 cosas que están siendo improductivas. Una es tu vida y otra es la tierra. Por eso la palabra de Dios dice que el pueblo estaba multiplicándose, estaba creciendo, pero la tierra donde estaban no era la tierra correcta. Ese era el problema. No era un problema de multiplicación, era un problema de que la tierra no era la correcta. Hoy quiero hablarles a aquellos que están en tierras incorrectas, que están limitados, que el Señor los puso en un lugar para cubrir una necesidad, para obrar en un tiempo, pero no era lo que Dios había planeado. El problema es que te quedaste ahí. El problema es que te sentiste cómodo, en que empezaste a crecer. Pero Dios quiere llevarte a un lugar donde no solo crezcas, sino también donde des fruto.
Porque muchas veces crecemos, pero no hay fruto. Muchas veces nos desarrollamos, pero no hay fruto. Y la palabra del Señor nos dice que por los frutos, ¿qué cosa? Seremos conocidos. Por los frutos los conoceréis. Por eso, allí, el viñador dice: hace 3 años que vengo. La planta está, pero no hay fruto. Por eso hoy quiero hablar a tu corazón y preguntarte, allí donde estás, ¿hay frutos en tu vida? ¿O simplemente te estás creciendo, enanchando, multiplicando, pero no hay fruto? Por eso esta es una mañana de reflexión. Y es una mañana para decir: ¿dónde yo estoy plantado? ¿Cuál es la tierra en la cual me encuentro? Hay planes grandes de Dios para mi vida, pero ¿es aquí, en este lugar? ¿O Dios tiene preparado algo más grande para mi vida? No podemos limitar el obrar de Dios por nuestro confort, porque se están desperdiciando 2 cosas: la tierra y la planta. Hay 2 cosas que están siendo improductivas. Por eso, en esta mañana, que podamos decirle: Señor, yo quiero que me lleves al lugar que tú has planeado para mi vida. Señor, yo no me quiero conformar con mi milagro momentáneo, con mi milagro temporal, con esta necesidad, Señor, que tú estás satisfaciendo, sino que quiero que tú me plantes, que tú me deposites en un lugar donde no solo pueda crecer, sino que también pueda dar fruto. En un lugar donde yo pueda ser esa planta, ese árbol al cual la gente acude y busca fruto. Una planta que no solo crezca, un árbol que no solo crezca, sino que pueda dar fruto. El Salmo número 1 nos habla claramente de esto y nos dice allí el salmista: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja, dice su palabra, no cae. Y me encanta esta parte: y todo lo que hace, diga conmigo, todo. No una sola parte de tu vida, no una sola área de tu vida, no una sola faceta de tu vida. Su palabra dice: y todo lo que hace prospera. Esto era lo que Jabes pedía en su oración: una bendición integral, una bendición completa, un respaldo de Dios para su vida completo. Por eso hoy quiero animarte a que puedas creer y preguntarte y reflexionar: el lugar donde estoy dando fruto de manera integral, estoy prosperando en todas las áreas de mi vida, o mi comunión con el Señor se ha transformado simplemente en un milagro temporal, en un milagro inmediato. Yo comencé hablándote y preguntándote: ¿cuántas veces nuestro milagro, nuestra respuesta se transforma en nuestro propio lugar de cautiverio? Que el milagro no se transforme en tu propio límite. Que el obrar de Dios momentáneo no se transforme en tu propio límite. Podés extenderte y dar fruto. Podés extenderte y dar mucho fruto. Y todas las áreas de tu vida pueden ser bendecidas y prosperadas. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Y allí donde vos estás,
Decirle: Señor, llévame a un lugar mayor. Estoy dispuesto a ir. No importa si hay que atravesar desierto, no importa si hay que atravesar tiempos de hambre, tiempos de inseguridad. Señor, estoy dispuesto porque sé que lo que está del otro lado es mayor.